Ok, entonces vamos a dar inicio al capítulo número 3, referido a la corriente eléctrica en los conductores. Entonces, voy a comenzar de la siguiente manera, ¿ya? Recuerdan que habíamos hablado ya sobre los conductores, ¿verdad? Recuerdan que habíamos hecho este análisis. Primero, nosotros teníamos el conductor y el mismo estaba aislado, ¿verdad? Agarrábamos y poníamos una determinada carga libre en su interior, quiere decir dentro del volumen del mismo conductor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que esa carga se depositaba sobre la superficie luego de un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, veíamos que el conductor no podía tener carga libre, voy a decir, extra, ¿no? En su volumen, porque sabemos muy bien de que todos los objetos macroscópicos están hechos de ladrillos, ¿verdad? Y habíamos hecho una explicación acerca de la estructura de las energías con las que los electrones pueden moverse en los cuerpos macroscópicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto, eh, primero en equilibrio y luego en el mismo, en que se ha dejado una cierta cantidad de carga, entonces esa carga eléctrica debe situarse siempre sobre la superficie del conductor, de tal forma de que al interior eh, el campo debe ser siempre igual a cero y el potencial debe ser una constante, siendo que el campo eléctrico en su superficie vale esta expresión que habíamos visto cómo se origina, ¿verdad? Otra cosa importante es que si nosotros tenemos al objeto conductor aislado otra vez, esta vez no dopado con una cierta cantidad de carga eléctrica libre, entonces, si el mismo es sometido a un campo eléctrico, entonces se producía esta polarización, es decir, la carga negativa iba a una parte donde se alejara tanto como sea posible en presencia del campo externo aplicado debido a la fuerza que actúa sobre cada uno de ellos, que sabemos que es igual a esta expresión, ¿verdad? Como las cargas, como sobre las cargas negativas actúa una fuerza en sentido contrario, entonces tenemos carga negativa acá y por ende carga positiva en el otro extremo del conductor. Pero estamos hablando de un conductor neutro y aislado, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a topar con carga eléctrica adicional y vamos a eliminar la situación de aislamiento del conductor. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir a consecuencia de aplicar un campo eléctrico externo en un conductor que ahora no está aislado? Eso es lo que se pretende estudiar en este capítulo. Habla sobre la corriente eléctrica en los conductores. ¿Ah? Primero, ¿cómo podríamos hacer nosotros que el conductor ya no esté aislado? No necesitamos dopar con carga eléctrica adicional. Sabemos que los conductores poseen una característica de una estructura de bandas. Voy a dibujar un poco para los que nos recuerdan, pero
si esta fuera la energía con la que se pueden mover los electrones, sabemos muy bien de que en los conductores, si esta fuera la banda de conducción, entonces habría una cierta cantidad de electrones libres en la banda de conducción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos un campo eléctrico, pero esta vez sobre un conductor que no se encuentra aislado, conseguiríamos que estos electrones se muevan de alguna manera, ¿ya? Si no está aislado, entonces, ¿cómo está? Es decir, ¿cuál es el caso contrario al aislamiento de un conductor? ¿No? Entonces, a ver, permítanme hacer esto, ¿ya? Imagínense que hemos agarrado un conductor y con el mismo hemos generado una espira, ¿ya? Como la que ustedes están viendo acá. No está aislado en el sentido de que ahora los electrones pueden moverse indefinidamente en este circuito, ¿verdad? Cosa que no ocurriría si nosotros tuviéramos al conductor, digamos, una parte del conductor con sus terminales ubicadas en el espacio de esta forma, es decir, estoy hablando de los extremos del conductor. Imaginemos que al conductor le hemos dado una forma como de un alambre, solo que sus extremos ahora están libres. ¿Eh? El aire normalmente es un aislante, es decir, que en estas condiciones, aún siendo un conductor, aún teniendo electrones en su banda de conducción, toda vez que nosotros aplicamos un campo eléctrico sobre el mismo, ¿ya? Vamos a ver que aplicamos un campo eléctrico y lo mismo hacemos acá, ¿de acuerdo? Entonces aplicamos un campo eléctrico externo. Lo mismo acá. Bien, en este caso, ¿qué pasaría? Que por lo que ya hemos estudiado antes y con lo que les he mostrado recientemente, ¿qué pasaría? Que los electrones que viven en el material conductor pues se depositarían en este sector justamente debido a que sobre ellos actuaría una fuerza que sería igual a menos E por el campo externo, ¿no? Entonces los electrones libres, los electrones que pueden moverse, si ustedes desean, en el material, pues se acumularían en este extremo y equivalentemente un número de los mismos se acumularía en el extremo opuesto, como ya hemos visto, de conductores aislados, ¿verdad o no? Pero, es decir, esto va a ocurrir casi instantáneamente, ¿verdad? Sin campo, todo está equilibrado, no hay concentración de electrones en ningún lado, vale decir, el centro de carga negativo y el centro de carga positivo, en cualquier volumen al interior de este material conductor, estaría en el mismo punto. Una vez que se aplique el campo externo, entonces se produciría esta polarización. Pero esto sería prácticamente de manera instantánea, ¿no?
¿qué ocurriría en un caso como este? ¿Mm? Como no existe límite acá, o dicho de otra forma, el límite otra vez es cualquier otro punto acá, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, en este dispositivo, eh, se produciría un movimiento de electrones permanente, ¿no? O sea, los electrones comenzarían a moverse de manera permanente en esta situación. ¿Qué quiere decir? Entonces, cuando el conductor no se encuentra aislado, y eso se consigue eh, formando un ciclo con el mismo, a lo que vamos a llamarle nosotros un circuito cerrado, ¿ya? Toda vez que se forma un circuito cerrado, entonces estoy hablando del conductor, ¿no? Que es una situación diferente a la del mismo, pero en situación de aislamiento. Toda vez que se genera un circuito cerrado y se introduce en una región donde existe un campo eléctrico, entonces los electrones no tienen por qué acumularse en ningún lugar, ¿verdad? Sino más bien ellos pueden moverse de manera permanente sobre el circuito cerrado. Entonces, podríamos nosotros distinguir a los conductores generando un circuito cerrado o un circuito abierto. Preguntas, por favor. ¿Están ahí presentes? Es que yo tengo el internet un poco malo ahora, no sé por algún motivo. Quiero saber si están participando o no. Sí, sí. Ah, ya, entonces está muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Ya? Que nosotros podemos estudiar este movimiento perpetuo, digamos, de electrones debido a la presencia de un campo eléctrico en los materiales conductores, toda vez que generamos con los mismos un circuito cerrado, ¿verdad? Ahora, evidentemente, esto hay que mejorar, ¿no? Porque los electrones no se van a mover a expensas absolutamente de nada. Entonces, si nosotros introducimos en una región de campo eléctrico externo, la primera pregunta es, en estos conductores en los cuales se ha generado un circuito cerrado, ¿el campo eléctrico a su interior seguirá siendo cero a como era en estas situaciones? Recuerdan, ¿verdad? Aquí se dopaba con una cierta cantidad de carga adicional y esa carga se situaba sobre la superficie, pero el campo eléctrico al interior era cero. En esta situación, otra vez teníamos al conductor aislado, le aplicábamos un campo eléctrico externo, se producía la polarización de tal forma de que surja internamente un campo eléctrico que compense este campo eléctrico externo de tal forma que el campo eléctrico total al interior sea igual a
cero. Ahora que no se va a producir esta situación, ¿qué esperamos que ocurra? Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, yo podría hacer lo siguiente. Suponiendo que le hemos dado esta forma al conductor, y ahora existe un campo eléctrico acá al interior, ¿verdad? Ese campo eléctrico al interior, que le voy a llamar E, ¿ya? Ahora no estoy hablando de un campo eléctrico externo. ¿Cómo generamos un campo eléctrico al interior? Pues entre estas dos caras, estoy agarrando un cilindro, tiene esto un área de sección transversal A, tiene una longitud que le voy a llamar L, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, para generar un campo eléctrico acá, lo único que tenemos que hacer es ponerle un potencial acá. Digamos, le voy a llamar Φ1, si es que a esto le llamamos la cara 1 y a esto la cara 2. Entonces, aquí podríamos ponerle un potencial Φ2, ¿verdad? Entonces, si Φ1 es diferente de Φ2, eso quiere decir, digamos, Φ1 menos Φ2 nos da un voltaje entre las caras, ¿de acuerdo? Hay una diferencia de potencial entre los mismos, ¿no? De alguna manera, luego vamos a ver de qué forma se puede producir esto, ¿de acuerdo? Pese a que ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos a volver a hacerlo. Entonces, si nosotros generamos una diferencia de potencial entre los extremos, al interior del conductor va a aparecer un campo eléctrico. Entonces, como este es un conductor, existen electrones libres. Quiere decir, electroncitos en el mismo, estamos hablando de electrones, electroncitos al interior del conductor, estos electrones libres, les voy a poner así, ¿ya? ¿Quiénes son estos electrones libres? Esos electrones que se encuentran en la banda de conducción, ¿verdad? Ok, entonces estos electrones libres van a reaccionar inmediatamente a la presencia del campo eléctrico acá al interior, porque sobre cada uno de ellos va a actuar una fuerza que sabemos que es igual a menos E por E, ¿verdad? Entonces, como no existe límite acá, es decir, sigue habiendo material, entonces estos electrones se moverían de manera permanente. Pero como tampoco existe límite acá, entonces, ¿qué ocurriría? Que estos electrones comenzarían a moverse de manera permanente en esta dirección, ¿verdad? Y los que estén justamente sobre la tapa se moverían siempre queriendo encontrar la otra tapa. Pero como no existe límite acá, ¿por qué? Porque ahora el material conductor no está aislado. Esto no está aislado, no significa que aquí terminó, sigue habiendo por ahí. Entonces, hay un movimiento permanente de electrones.
Entonces tenemos nosotros que hablar de una nueva cantidad física que refleje el movimiento de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento de carga eléctrica en general se representa por una cantidad física que le llamamos corriente eléctrica. ¿Ya? Ahora, la corriente eléctrica de manera general no necesita ser específicamente de electrones, ¿ya? Podría en general tratarse de carga positiva y de carga en general con un valor diferente a la carga de los electrones. Eso en general. Entonces vamos a imaginar partículas dotadas de una cierta carga que le vamos a llamar Q. Entonces vamos a definir la corriente de esta manera. Como la cantidad de carga que se mueve por unidad de tiempo, ¿ya? En el sistema internacional, a esta se la mide en una unidad que se conoce como el ampere, ¿ya? O amperio. Pero si ustedes se fijan acá, el ampere no es simplemente el coulomb por segundo, ¿verdad? Entonces, un ampere es un coulomb por segundo. Ahora, ¿qué cantidad de carga es un coulomb? Sabemos muy bien de que un coulomb es una cantidad de carga muy grande. Lo que quiere decir es que el ampere, al tratarse de una cantidad de carga muy grande, un ampere es una cantidad de corriente también muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando uno genera estas situaciones de movimiento de carga, entonces decimos que hay una corriente instaurada. Y esa corriente instaurada normalmente no es del orden de los amperes. Puede ser del orden de los amperes, pero normalmente en los circuitos eléctricos que uno puede armar, las corrientes son del orden de los miliamperes. ¿Ya? Quiere decir una milésima del valor de un ampere. ¿De acuerdo? Pero así es como definimos nosotros la corriente, como cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos específicamente de los electrones, hay una convención que debemos nosotros respetar. ¿Cuál es esa convención? Decimos nosotros que si bien en esta situación estamos hablando nosotros de un conductor en el cual a su interior existe un campo eléctrico. Cuando hay un campo eléctrico en un conductor que no está aislado, ¿qué quiere decir? Que forma de alguna manera un circuito cerrado, entonces estos electrones se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. La convención que existe es que la corriente a la que uno hace referencia, en el caso específico del movimiento de los electrones, es en sentido contrario al movimiento de los electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que si los electrones se están moviendo de esta manera, es decir, de derecha a izquierda, entonces por convención uno considera que la corriente que circula en el conductor es en sentido contrario al movimiento de los electrones, ¿ya? Como queriendo decir que está en la misma dirección que el campo eléctrico a su interior, ¿ya?
Así es la convención. El movimiento de los electrones en un sentido y la convención de la corriente eléctrica que es en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos medir esa corriente calculando la cantidad de carga que fluye en una determinada unidad de tiempo, ¿ya? Pero eso solo tendría sentido si nosotros nos fijamos un pequeño, qué sé yo, a ver, voy a tratar de dibujar acá una sección transversal, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos esta sección transversal. Ahora podría lograr tener sentido esto y decir la cantidad de carga que fluye a través de esta sección transversal por unidad de tiempo. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? Estoy escogiendo una sección transversal a la corriente. ¿De acuerdo? La corriente está fluyendo en una cierta dirección, entonces yo voy a decir que si está definida esa dirección, escogemos un área transversal a esa dirección y entonces es la sección transversal a la corriente, ¿verdad? La sección transversal a la corriente. Si nos concentramos en esta sección transversal a la corriente, entonces podremos realmente hablar de lo que la corriente es. Si nos concentramos entonces en esta sección, diríamos cuánta carga pasó por esta sección transversal en un determinado tiempo. Eso es que define la corriente. ¿De acuerdo? Ahora bien, de manera general, necesito dibujar una cosa así, solamente que aquí afuera, ¿ya? Entonces, imagínense, yo escojo una cierta sección, ¿de acuerdo? No estamos hablando específicamente de esto. Aquí ya está claramente definido. Estamos hablando del conductor, hay una dirección de circulación de la corriente. Yo puedo escoger siempre una sección que sea perpendicular a esa dirección de circulación. Pero ahora quiero ir a un concepto más general, ¿de acuerdo? Voy a imaginar una determinada sección transversal, cualquiera, ¿de acuerdo? Pero hay carga eléctrica fluyendo en cualquier dirección. Digamos eso. ¿Ah? No como en esta situación específica, ¿verdad? Sino que en un caso general tenemos carga eléctrica fluyendo en una cierta dirección y la sección transversal, es decir, la sección que nosotros estamos estudiando, para indicar la carga que está atravesando esta sección, ¿verdad o no? En caso general podría darse no así, sino de esta forma, ¿de acuerdo? Cuando tenemos esta situación general, nosotros en vez de hablar primero de la corriente, preferimos hablar de otra cantidad física que se define como la densidad de corriente, ¿de acuerdo? A esa cantidad física se la nombra con la letra J, ¿ya? Esta es una cantidad vector, a diferencia de esta, de una cantidad escalar, ¿no? Entonces, hablamos de densidad de corriente. ¿Ya?
La densidad de cociente J se mide en esta cantidad, ¿ya? Se mide en amperes por metro cuadrado, ¿ya? Amperes por metro cuadrado, así es como se define la densidad de cociente, ¿ya? Una cantidad que mide cuánta corriente circula por unidad de área, eso es, ¿ya? Esto define cuánta carga atraviesa una determinada sección perpendicular a la corriente, es decir, perpendicular a la dirección en la que circula la corriente. Mucho cuidado, por favor, ¿ya? La corriente define cuánta carga ha atravesado esta sección que es perpendicular a la dirección de circulación de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, acá de manera general, esta cantidad lo que nos está midiendo es cuánta corriente por unidad de área está atravesándola. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula esta densidad de corriente? Si a esta le vamos a dar una cierta dirección, ¿ya? Voy a suponer que la velocidad de la carga que se está moviendo en esta dirección es v, pero no una v cualquiera, ¿de acuerdo? Voy a poner el valor medio de la velocidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago eso? Porque cuando hablamos nosotros de movimiento de carga, normalmente no estamos hablando de una o dos partículas cargadas que se están moviendo. Estamos hablando de una cantidad de objetos cargados muy grande normalmente, ¿ya? Entonces, como hablamos de una cantidad muy grande de esos objetos que se mueven en el espacio, la velocidad media representa no la velocidad de uno de ellos, sino la velocidad del conjunto, ¿ya? Como un todo, cómo se está moviendo. Entonces, la densidad de corriente se va a definir como la densidad de portadores móviles, ¿ya? Multiplicado por el valor medio de la velocidad. Si ustedes recuerdan, la densidad es coulombs por metro cúbico. La velocidad media es metro por segundo. Entonces, coulomb por metro cúbico, metro sobre segundo, un metro con un metro se va, entonces queda coulomb por metro cuadrado, ¿verdad? Sobre segundo. Coulomb sobre segundo es ampere, como estamos viendo acá. Entonces, esta unidad es ampere por metro cuadrado. Entonces, ¿cómo definimos? Como la densidad de estos portadores que se pueden mover, ¿ya? En este caso, representaría la densidad de electrones, ¿de acuerdo? Multiplicado por el valor de la velocidad media con la cual estos objetos se están moviendo. Ahora, ¿qué relación existe con la corriente? Voy a decir que la corriente va a ser igual a la integral sobre toda la sección, ¿ya? Sobre esta sección. Aquí hay una sección, una área, ¿verdad? No. La integral sobre la área en cuestión de la proyección de este vector J en la dirección perpendicular a la misma. Entonces, imagínense que acá nosotros dibujamos el unitario normal, ¿ya? Este es el unitario normal o perpendicular a esa sección en consideración. Entonces, acá tendremos la proyección de J
sobre la dirección perpendicular. No se olviden cómo se define la corriente. El área que yo estoy definiendo, ¿verdad? Debe ser siempre perpendicular a la dirección de la corriente. Entonces, la corriente en términos de J va a ser igual a la proyección de J sobre la dirección normal a esta superficie, integrada sobre toda la superficie. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, ¿qué estamos diciendo nosotros con esto? Vamos a imaginar el siguiente ejercicio, ¿ya? Suponiendo que, dada la sección S, ¿ya? La carga se estuviera moviendo exactamente en esta dirección. Quiere decir, perpendicular a la normal a esta superficie. Entonces, cuando yo haga el producto escalar de este vector que ahora estoy considerando así, ¿ya? No como en este caso, sino perpendicular a la dirección normal. Si el movimiento de carga fuera en esta dirección, entonces obviamente ninguna carga estaría atravesando esta sección. Por lo tanto, nosotros estamos diciendo de que la corriente que atraviesa una determinada área solo será aquella carga moviéndose perpendicularmente a la dirección transversal. A ver, ustedes están con sus cuadernos, supongo, ¿verdad o no? Entonces, piensen en la hoja que está sobre su mesa, ¿de acuerdo? Si nosotros aplicáramos la palma de la mano y pusiéramos sobre la hoja, a ver, por favor, háganlo, ¿ya? Pongan la palma de su mano sobre la hoja. Si ustedes trataran de mover la palma de su mano tangencialmente a la hoja, ¿qué provocarían? A ver, díganme. ¿Ya lo hicieron o no? Hola. Solo Sí. estaría sobre la hoja. A ver, lo que les estoy pidiendo es que pongan la palma de su mano sobre la hoja que se encuentra seguramente sobre una mesa, ¿verdad? Y ahora traten de deslizar, sin levantar la mano, traten de deslizar la mano sobre la hoja. ¿Qué provocan? ¿Que la hoja se va a mover sobre la mesa o no? Sí, Sí, van a provocar un movimiento tangencial. Ahora, hagamos una cosa distinta. Hagamos una cosa distinta. Muevan el codo de tal forma de ubicar el antebrazo perpendicular a la hoja. Muevan el codo y hagan que el antebrazo esté perpendicular a la hoja. Y ahora intenten moverla hacia adentro de la mesa. ¿La hoja se ha vuelto a deslizar o no va a ningún lado? No va a ningún lado. No va a ningún lado. Pero si pudiera moverse, ¿hacia dónde se movería?
¿Hacia dónde se movería? Hacia dentro de la mesa. Ya, ok, entonces imagínense que ahora no es una mesa de madera, sino están sobre el agua. Han puesto la hoja sobre el agua. Cuando ustedes generen una cierta presión, ¿la hoja va a penetrar al agua o no? Sí, Sí. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo más fácil. Vamos a agarrar la hoja y lo vamos a poner a una cierta altura por encima de la mesa. Si ustedes, aquí sí que no necesitan hacer ninguna presión. Si ustedes liberan a la hoja, ¿qué va a pasar con la hoja? ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia la mesa. Abajo. Hacia la mesa, Hacia va la a mesa. caer, va a caer. Es decir, se va a mover exactamente en la dirección perpendicular. Eso es lo que va a ocurrir. Perpendicular a la hoja. Así es como se va a mover. Entonces, y lo que estoy diciendo es que no importa qué objeto se trate, si el movimiento del objeto se da en una cierta dirección, siendo que el área que estamos escogiendo tiene como normal a la misma una otra dirección, esos objetos moviéndose en cualquier dirección solo lo atraviesan, es decir, solo atraviesan esta área en la dirección de la normal. Entonces, si estos objetos se estuvieran moviendo perpendicularmente a esta área, quiere decir perpendiculares a la normal al área, ninguno de los objetos atravesara el mismo. Toditos se moverían rozando tangencialmente a esto. Entonces, solo lo atraviesan los que se muevan perpendicular al mismo. Entonces, la corriente de carga define cuánta carga atraviesa esta superficie por unidad de tiempo. Pero repito, ¿quiénes son los que atraviesan? ¿Los que están moviéndose en cualquier dirección o los que se mueven en la dirección de la normal? En la dirección de la normal. Exacto, entonces la corriente, si bien es igual a la cantidad de carga por unidad de tiempo, está claro, así como en este gráfico, de que solo estamos hablando de un área perpendicular a la dirección de la corriente, ¿verdad? La corriente, por tanto, es siempre perpendicular a la sección transversal en consideración, motivo por el cual, si definimos por J la cantidad física denominada densidad de corriente, que no solo nos está diciendo cómo se está moviendo la carga, entonces la corriente tendrá que ser la proyección de J sobre la dirección de la normal. Por lo tanto, este producto escalar es fundamental, ya que J.UN es la proyección de J sobre la dirección de la normal. Integrada sobre toda la superficie, entonces eso define la corriente. Y ahora podemos decir, la corriente va a ser la cantidad de carga que atraviesa una determinada área por unidad de tiempo, ¿verdad? Cantidad de carga que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Está por demás decir que cuando decimos atraviesa, obviamente lo hace en una dirección perpendicular a la sección que nosotros estemos considerando. En un conductor, toda vez que en el mismo se aplica un campo eléctrico, no existe otra, ¿verdad? La corriente se va a mover siempre de tal forma que sea transversal a cualquier sección de perpendicular del conductor en cuestión. Claro, yo puedo hacer otra sección, ustedes entenderán que yo puedo, en general, digamos, tomar una sección cualquiera, digamos, esta, ¿no? Yo puedo agarrar y considerar cualquier sección.
Pero a mí no me interesa cualquier sección. Cuando hablo de la corriente, la sección que me interesa debe ser perpendicular a la dirección en la que está fluyendo la corriente. ¿Está bien? Claro, yo al interior de un conductor puedo tomar cualquier sección y cualquier sección tiene pues una normal hacia alguna dirección, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando nosotros de la corriente atravesando esta sección, estaríamos pensando en lo siguiente, ¿verdad o no? Una cantidad de carga que fluye en esta dirección. La cantidad de carga que fluye en esta dirección obviamente no es la misma que la cantidad de carga que está fluyendo en esta dirección. Ahora, en los conductores obviamente no tiene sentido tomar esta dirección, pero sí tiene sentido a tomar una sección que cumpla con la condición establecida, ¿ya? Esto es de manera general. Ok, entonces ya está. Ya tenemos la densidad de corriente y tenemos la corriente en sí, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo nosotros generamos este campo eléctrico al interior de un conductor? Dicho de otra manera, ¿cómo generamos esta diferencia de potencial? Lo hacemos por medio de lo que se conoce como FEM o fuente electromotriz, ¿ya? La manera de generar el campo eléctrico al interior, o dicho de otra forma, la diferencia de potencial entre dos puntos cualesquiera al interior de un conductor, es por medio de un dispositivo eléctrico que se conoce como FEM, ¿ya? FEM, fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Y ahora es que vamos a hablar de eso. La FEM. O fuerza electromotriz. Es un dispositivo eléctrico que tiene como función generar esa diferencia de potencial, ¿ya? A esa diferencia de potencial le vamos a llamar B, ¿verdad? Y la misma es igual a ¿qué? A Φ1 menos Φ2, ¿ya? Entonces, este dispositivo, que es un componente eléctrico, que yo lo voy a dibujar de esta forma, ¿ya? Se le va a llamar obviamente tiene sus patitas, ¿verdad? Los cuales se definen como las terminales o bornes de la fuente, ¿ya? Entonces, este dispositivo que genera una diferencia de potencial entre sus extremos se llama fuente de tensión.
¿De acuerdo? Es decir, por algún mecanismo que no vamos a hablar en realidad ahora, porque normalmente son procedimientos químicos o electroquímicos, ¿ya? Estos dispositivos lo que hacen es generar entre estos dos extremos, por arte de magia, voy a decirlo así, entre sus puntas, pues una diferencia de potencial, ¿ya? Si yo le llamo a este punto A y a este punto B, A y B se definen como las terminales o los bornes de la fuente de tensión. Entonces, entre A y B se va a generar una diferencia de potencial o voltaje, ¿ya? Que va a ser igual a ¿qué? Al potencial de A menos el potencial de B. ¿De acuerdo? Recuerdan que necesitábamos generar una diferencia de potencial entre dos caras en un determinado conductor. Esa forma, es decir, esa diferencia de potencial en las dos caras se puede provocar usando un dispositivo eléctrico que se conoce como fuente de tensión o fuente de voltaje, ¿ya? Entonces, por procedimientos normalmente electroquímicos, entre las terminales de este dispositivo se genera una diferencia de potencial o voltaje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué ocurre? Este dispositivo obviamente está hecho de materia, ¿verdad? Está hecho de materia. ¿Eso qué quiere decir? Que como está hecho de materia, ahora vamos a hablar de un objeto que está hecho de un determinado material cualquiera, ¿no? Está hecho de usando un cierto tipo de materia, pero también tiene una cierta geometría, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tenemos un objeto con una determinada geometría. ¿Qué quiere decir eso? Tiene una forma y un tamaño, ¿no? Tiene una forma y un tamaño. Ya. Ok. Entonces, imaginemos un objeto cualquiera hecho de algún tipo de materia con una cierta geometría, vale decir, con un tamaño y una forma específica. Desde el punto de vista eléctrico, decimos lo siguiente. Este objeto hecho de una cierta materia, al cual se le ha dado una cierta geometría, posee una resistencia eléctrica. Es decir, cualquier tipo de materia con cualquier tipo de geometría desde el punto de vista eléctrico posee una propiedad definida como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica la vamos a definir con la letra R, ¿ya? Mayúscula o minúscula, y su unidad de medida en el sistema internacional ohms. ¿Ya? Estoy diciendo que cualquier
tipo de materia con cualquier tipo de geometría desde el punto de vista eléctrico posee una propiedad que se llama resistencia eléctrica. ¿Qué es esta resistencia eléctrica? Bueno, cuando los electrones del material intenten moverse a través del mismo, ¿ya? Entonces el material va a presentar cierta resistencia a ese movimiento. Entonces, la resistencia al paso de los electrones a través de este objeto es lo que se define como la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Qué es entonces la resistencia eléctrica? Es la resistencia que presenta el objeto hecho de un cierto tipo de materia con una determinada geometría al paso de los electrones a través del mismo, ¿ya? Todos los objetos presentan una cierta resistencia eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de quién depende la resistencia eléctrica? Depende de estas dos cualidades. ¿Cuáles son? Uno, del tipo de materia, y dos, de la geometría del mismo. O sea, el valor de la propiedad eléctrica de este objeto depende de estas dos cosas. ¿Cuál es la materia con la cual se ha generado el objeto? Eso hace referencia al tipo de materia. Y dos, la geometría que posee el mismo, ¿ya? Es decir, aún con el mismo tipo de materia, si nosotros le damos dos geometrías distintas, entonces para ese objeto con dos geometrías distintas, aunque con el mismo tipo de materia, pues tendremos dos resistencias eléctricas distintas. Si le damos otra geometría, pues una tercera, y así sucesivamente. Por eso decimos que dependen de estas dos características. Ahora, hay una propiedad eléctrica que solo depende del tipo de materia, ¿de acuerdo? Esa propiedad que solo depende del tipo de materia del que se trata, se llama resistividad. ¿Ya? Es decir, esta propiedad depende de estas dos cosas, el tipo de materia y la geometría. En cambio, aquella cantidad física denominada resistividad solo depende del tipo de materia, no depende de la geometría. ¿Qué quiere decir? Si, digamos, esto se tratara de cobre, ¿de acuerdo? El tipo de materia es cobre. No importa la forma que le hayamos dado, una esfera, un cilindro, una pirámide o lo que fuere, ¿de acuerdo o no? Esta propiedad eléctrica denominada resistividad de cualesquiera de ellos sería exactamente la misma, ¿de acuerdo? Ya que solo depende de la materia de la que está hecha, en este caso, el cobre, ¿de acuerdo? Hay una resistividad del cobre. Ahora, si a eso nosotros le sumamos la geometría, entonces el objeto tiene una resistencia eléctrica. La resistividad es una cantidad que se mide en el sistema internacional en ohms, esto, metro, ¿de acuerdo? En ohms, metro. No decimos por, porque con unidades, el por significa estar en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno se fija, digamos, una tabla,
de resistividad, tan solo tendremos detallado el tipo de material del que estemos hablando. Por ejemplo, hay una resistividad para el cobre, hay una resistividad del aluminio, del oro y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solo hace referencia al tipo de material del cual está hecho un determinado objeto. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno, además del tipo de materia, incluye la geometría que se le ha dado a ese tipo de materia, entonces hablamos de la resistencia eléctrica. ¿De acuerdo? ¿Ah? Dos cosas diferentes, ¿verdad? Claro que una estará en función de la otra. Como depende del tipo de materia, estoy diciendo que la resistencia eléctrica, pues, está en función de la resistividad. Normalmente a la resistividad se le define con Rho, pero no flecha, ¿ya? No flecha, sino como el simbolito de la ñ, ¿de acuerdo? A ver, qué cosa más bárbara. Entonces, a ver, así voy a hacer. Listo, ¿de acuerdo? Normalmente hacemos esto, ¿ya? La resistividad Rho con como el símbolo que genera la ñ sobre las letras, ¿de acuerdo? Entonces, la resistencia eléctrica, pues va a depender de este Rho con un simbolito, ¿ya? Y además de la geometría. Cuando hablamos de geometría, estamos hablando del tamaño y de la forma, por supuesto. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque necesitamos para definir muy bien lo que es la fuente de tensión. Nos estamos ocupando de cómo generar diferencia de potencial. Para eso existe un dispositivo eléctrico llamado fuente de tensión, que provoca en sus terminales, entonces, esa diferencia de potencial deseada. Bien, como está hecho esto de un material, ¿verdad? Y se le ha dado una determinada geometría, entonces este objeto también tiene una resistencia. Pero, obviamente, al estar dentro de este dispositivo, a esa resistencia eléctrica se le define como resistencia interna, ¿ya? Este dispositivo, entonces, posee una resistencia eléctrica que se conoce como resistencia interna. ¿De acuerdo? Ahora, cuando uno construye esto, construye de tal forma que en sus bornes o en sus terminales haya un valor específico de diferencia de potencial. Por ejemplo, en las pilas normalmente nosotros encontramos esa diferencia de potencial igual a 1,5. ¿De acuerdo? En las baterías que usamos normalmente, la diferencia de potencial entre los bornes es de 9 volts y así sucesivamente. Pero fíjense que eso solamente es cierto cuando la fuente de tensión no se encuentra conectado absolutamente a nada. ¿Qué quiere decir? Cuando está libre, como ustedes lo ven. Cuando se encuentra así en estado libre, entonces este dispositivo pues no permite la circulación de corriente en nada, no está conectado a nada, ¿no? Para que pueda generar corriente necesita estar conectado a algo, ¿de acuerdo? Entonces, en estado libre, la diferencia de potencial se conoce como FEM, ¿ya? ¿Qué voy a decir? Cuando
no está conectado a nada, la diferencia de potencial es lo que se denomina la FEM, ¿de acuerdo? Es decir, si esta es la fuente de tensión y la misma no se ha conectado a nada, entonces la diferencia de potencial entre estos dos extremos, quiere decir esto, ¿verdad? Se conoce como la FEM de este dispositivo, ¿de acuerdo? Ahora, si se conecta, ¿ya? Si se conectare, entonces la FEM ya no sería igual a la diferencia de potencial. Entonces, eso voy a poner, por favor, acá. Si hay una corriente eléctrica a través de la fuente, ¿no? Sí, a través de la fuente, imagínense, yo voy a poner ahora lo siguiente, ¿ya? Imagínense que hay una corriente que esté circulando a través de la fuente. Si hay una corriente eléctrica a través de la fuente, si hubiera este caso, entonces esa diferencia de potencial V de AB sería igual a la FEM que se denota con la letra Y del alfabeto griego, ¿ya? Menos el producto de la corriente eléctrica que circula por la resistencia interna de este dispositivo. Claro. Si I, cuando decimos no está conectado a nada, pues significa no está conectado a nada. Eso es completamente equivalente a decir que la corriente que circula a través de la fuente es igual a 0. Eso es que quiere decir. Claro, si yo reemplazo I igual 0 acá, entonces esa diferencia de potencial es igual a la FEM. ¿De acuerdo? ¿Ah? Entonces resulta que el que genera la diferencia de potencial para que haya circulación de corriente, que es denominada la fuente de tensión, se comporta de esta manera. Cuando no hay corriente que circule a través de ella, y eso se consigue cuando no está conectado a nada esa fuente, entonces el voltaje entre sus terminales se define como la FEM de ese dispositivo. Y eso está anotado en los dispositivos. Por ejemplo, si ustedes se fijan en una pila, van a ver que está anotado el valor de 1,5 volts. ¿Qué es ese 1,5 volts? Es la FEM de ese dispositivo. Claro, que es lo mismo que es la diferencia de potencial en sus extremos, pero cuando no está conectado a nada. ¿Qué te está diciendo? Que en estado libre, ¿verdad? Cuando uno quiere medir el voltaje entre los extremos de la pila, va a encontrar 1,5 volts, claro, siempre y cuando la pila esté pues cargada, ¿no? Si es que ya se ha descargado, obviamente ese valor no va a ser 1,5. Si hace lo mismo uno con la batería normal que uno usa, entonces tiene anotado 9 volts. Cuando uno mide en esa circunstancia de no conectarse a nada, pues va a medir 9 volts. Ahora, estos dispositivos
hacen que funcione absolutamente todo. Entonces, los celulares tienen una fuente de tensión interna, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de celular, esa fuente de tensión podrá variar, ¿no? En algunos casos es 3 punto algo, en algunos casos 4 punto algo, y así sucesivamente, ¿ya? Antes uno podía sacar la pila a antojo de los celulares, por ejemplo, pero ahora la mayoría de los celulares tiene su batería como sellada en el instrumento. Hay que romper la pantalla, hay que prácticamente destruir el celular para poder acceder a su fuente de tensión, ¿verdad? Entonces, eso es cuanto podemos decir acerca de los generadores de diferencia de potencial, estos dispositivos denominados fuentes de tensión, ¿ya? ¿Por qué existe la resistencia interna en el dispositivo? ¿Por qué? Porque está hecho de materia y posee una cierta geometría. Por tanto, cuando la corriente intente atravesar este dispositivo, pues va a haber una resistencia al paso de esa corriente que se llama resistencia interna. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente de tensión ya no va a ser igual a la FEM, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el caso de la pila, dependiendo de cuánta sea la corriente que va a circular a través de la pila, y eso va a depender del circuito eléctrico al que esté conectado, esa diferencia de potencial puede valer muchas cosas, ¿no? ¿A qué va a ser? Igual, 1,5 menos el producto de la corriente que circula por la resistencia interna. Normalmente la resistencia interna de las fuentes es pequeña, pero no es cero, ¿ya? Para las pilas la resistencia interna será pues de 2, 3 ohms, inclusive unas decenas de ohms, ¿ya? Pero existe y no es cero, ¿de acuerdo? Ahora bien, después voy a hablar nuevamente sobre esto, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa en este momento hablar todavía de la fuente de tensión. ¿Y qué voy a decir? Que independientemente de que si se trata de este caso o de este caso, quiere decir, si hay corriente o no hay corriente, ¿ya? Si el valor del voltaje entre A y B, esto o esto, ¿verdad o no? Si ese voltaje no cambia en función del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que si medimos ahora o medimos 10 minutos después, 5 horas después, ¿de acuerdo? El valor del voltaje sigue siendo el mismo, entonces a esa fuente de tensión se la conoce como una fuente de tensión continua. ¿De acuerdo? Entonces, quiero mostrar esa situación haciendo un gráfico. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a poner V de AB. ¿Ya? El voltaje en las terminales de la fuente de tensión. Y aquí voy a poner el tiempo. ¿Ya? ¿Qué ocurre si el gráfico es este? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este gráfico? Que a t igual 0, ¿ve? A t igual 0 vale V0. A este tiempo vale V0. A este otro tiempo
¿Ah? Estoy midiendo el voltaje aquí a medida que transcurre el tiempo. Si yo noto que a medida que transcurre el tiempo, el valor del voltaje acá permanece el mismo valor, entonces decimos que esta fuente de tensión, ¿ya? Entonces, la fuente de tensión se llama fuente de tensión continua, ¿ya? Ese tipo de fuentes son normalmente las pilas, las baterías. Por supuesto, esto solo va a cambiar con el uso de estos, cuando se descarga, ¿verdad o no? Pero si no consideramos esa descarga, ¿qué ocurre con esos dispositivos denominados fuentes de tensión continua? Que el voltaje entre sus extremos, definido, que no esté conectado, o definido que esté conectado, pero cuando la corriente ya está definida, entonces esto es un valor ya que no se va a mover, se va a quedar con un mismo valor siempre, que le estoy llamando V sub 0. En este caso V sub 0 sería la FEM, pero en este caso V sub 0 sería la FEM menos I por R sub I, ¿verdad? Cuando ya está establecida una cierta corriente, entonces esto me daría V sub 0. Y si yo midiera a medida que transcurriera el tiempo, entonces, ¿qué pasaría? Que siempre nos daría el mismo valor. Las fuentes que tienen esta característica se llaman fuentes de tensión continua, muy útiles en los circuitos eléctricos, ¿ya? Claro, la batalla ahora es justo de crear estas fuentes de tensión que cumplan dos requisitos primero, ¿verdad? Bueno, uno, que pueda cargarse muy rápidamente, que quiere decir que fácil, en un tiempo muy corto, tengamos una diferencia de potencial deseado, ¿verdad? Que sean de carga rápida. Cada vez las fuentes de tensión que usamos tienen esa característica de carga rápida más importante, ¿verdad? Los celulares, los primeros celulares, por ejemplo, yo estoy hablando de la época de inicios de los 90, ¿verdad? Cuando llegaron los primeros celulares, al menos que yo haya conocido, a inicios de los 90 aparecieron los primeros celulares y los mismos se cargaban en una cantidad muy grande de tiempo, es decir, en horas se cargaban, ¿no? 5 horas, 6 horas, 7 horas, en ese tiempo se cargaban. En la actualidad, por ejemplo, los celulares se cargan en menos de una hora, ¿no? En 30 minutos o menos se cargan. Entonces, ¿qué mejoran? Mejoran el tiempo de carga de este dispositivo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la otra lucha? La otra lucha es de que este voltaje permanezca la mayor cantidad de tiempo posible en ese dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que dure más esa fuente de tensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si dura más, pues puede alimentar durante más tiempo a cualquier circuito. Digamos, en un automóvil, si tenemos una fuente de tensión que es una batería, esos son los casos eléctricos, ¿verdad? O no, quisiéramos que el voltaje permanezca, pues, por tiempos muy prolongados. Eso permitiría que el auto, pues, pueda cubrir mayores distancias en su funcionamiento, ¿verdad? Entonces, la lucha es de carga rápida, pero al mismo tiempo de que la carga, una vez que se ha alcanzado una diferencia de potencial deseada, la misma permanezca durante largos periodos de tiempo. Entonces, esa es la pelea entre las distintas compañías
en la actualidad sobre las fuentes de tensión continua, ¿no? Claro, ¿quién no quisiera agarrar, cargar en media hora, digamos, su celular y que el mismo no requiera de una otra carga días, digamos, no sé, pues 3 días, 4 días, inclusive con el uso que uno le da, ¿no? Lo cierto es que mayor uso, menos tiempo dura la batería, eso está claro, pero ¿qué buscamos? Construir fuentes de tensión continua que poseen esa característica, que se carguen rápidamente, pero que al mismo tiempo permitan un uso en mayor tiempo posible con esta característica, ¿no? Ahí está. Preguntas, por favor. Uy, nos hemos pasado del tiempo, muchachos.